38. Dos temas nos tocan hoy, dos temas pequeños pero con mucha enseñanza. El primer tema, opiniones diferentes sobre el Señor Jesús. Segundo tema, la mucha necesidad de Dios en la vida de las personas trajo tristeza y compasión al Señor Jesús. Entonces dijimos que es Mateo 9, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Nuestro primer tema, repito, opiniones diferentes sobre el Señor Jesús. Y vamos a ver de Mateo 9, 32 al 34, solo son 3 versículos del primer tema. Mateo 9, 32 al 34, y dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Estamos viendo acá algo muy fuerte, una acusación muy fuerte, pero también vemos que no cabe la menor duda de que la autoridad del Señor Jesús como el Mesías fue totalmente demostrada después de todos estos milagros, después de todos estos prodigios. ¿Qué significa milagros? ¿Qué significa prodigios? Que son sucesos extraordinarios, o sea, fuera del ordinario. Son sucesos maravillosos que no pueden explicarse por las leyes de la naturaleza, ¿no? Y estos milagros hay que tener cuidado porque deben ser atribuidos a una divinidad, en este caso a Dios, pero a veces hay milagros que realmente vienen de tal vez de demonios, ¿no? Lo hemos visto en el caminar de Jesús, lo hemos visto cómo el mal hace ciertas cosas con la marejada, con la tormenta. Si nos vamos más atrás en Egipto, cuando Moisés va con el faraón, vemos cómo sus magos igual pues hacen cosas, señales que podrías decir que son de Dios, pero no son de Dios. Lo vemos también con Job, como decían las personas: caían bolas de fuego del cielo, venían de Dios y no eran de Dios. La tormenta esta o el aire que sopló tan fuerte que botó las paredes y mató a los hijos de Job, también vemos que era satánico, era del mal, y también se puede atribuir a Dios. Entonces hay que tener cuidado con los milagros, sucesos extraordinarios, sucesos maravillosos que no tienen explicación, que no pueden ser explicados por las leyes regulares de la naturaleza. Pero en este caso vemos que son realmente de Dios. Vamos a ver también, antes de terminar esta sección, el contraste entre las opiniones y reacciones de aquellos que habían presenciado todas estas maravillas. Y podemos ver acá que dice que saliendo ellos, o sea, mientras ellos salían, se refiere a que después de haber sanado a estos dos ciegos, ¿se acuerdan de los dos ciegos de la semana pasada? Se retiraron y le trajeron, dice, a un hombre mudo y endemoniado. Pero también toda esta cercanía de los eventos constantes, como el poder del Señor Jesús sobre la naturaleza, cuando estaban en la barca, sobre los demonios que vimos, los gadarenos, ¿se acuerdan? Sobre los enfermos y los muertos que levantó el Señor Jesús, nos muestra que Jesús tenía una actividad muy apretada, estaba totalmente ocupado, se presentaban muchas situaciones ante el Señor Jesús, su día era realmente exhaustivo. Mientras él caminaba por las calles, mientras él caminaba por esas ciudades, pues venía alguien corriendo con una necesidad, y terminando esta ya estaba preparado el otro para ser atendido, y terminando esta ya estaba preparado el otro para ser atendido. Entonces vemos que también tenía unas actividades muy apretadas, un día muy apretado el Señor Jesús, y vemos la evidencia de lo que es servir a Dios a través del Señor Jesús. Mateo 20, 28, si puedes apuntarlo, él mismo dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos viendo que lo que él habló realmente lo vivía, ¿no? Entonces, sobre estos endemoniados, en esos tiempos los judíos creían que cuando había una posesión demoníaca, el hombre por decir quedaba mudo, el hombre ya no podía ser ayudado, el hombre ya no tenía remedio. Y eso era porque rabinos en ese tiempo pensaban que el primer paso para exorcizar
era obligar o engañar al demonio para que dijera su nombre. Entonces, si era mudo, pues no podía decir su nombre y ya no podía ser exorcizado, ¿no? El nombre del demonio era como que considerado como una llave o como una manija por la cual podía ser removido. Por lo tanto, un demonio que había hecho a un hombre mudo, pues astutamente había prevenido ser removido, astutamente había prevenido ser exorcizado. ¿Okay? Entonces vemos acá, observamos que el Señor Jesús no tuvo ningún problema con esto. Todo se cayó prácticamente lo que se hablaba de los rabinos. Él nada más dijo y el demonio fue echado y el hombre habló. Sin necesidad de preguntar nombre, sin necesidad de nada, el Señor Jesús liberó a este hombre y este hombre habló. La gente quedó, dice que maravillada, o sea, asombrada. Decía, wow, o sea, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, decía, ¿no? Entonces vemos estos milagros que eran señales que confirmaban que el Señor Jesús era el Mesías. Podemos ver los milagros que no solo traían alivio a las personas que recibían estos milagros, sino también se confirmaba que Dios estaba detrás de este milagro y estaba detrás de este ministerio, porque la gente que los viera decía, wow, o sea, es Dios. Los veía realizados y decía, es Dios, no puede ser otra cosa que Dios. Entonces vemos las señales, vemos que Jesús libera al hombre, mucha gente queda maravillada, vemos a Dios manifestado en la persona de Jesús. Vemos tanto que la doctrina es poderosa, pero también vemos que las señales que lo acompañaban daban veracidad de que Él era el Mesías. Entonces vemos que muchos espectadores estaban aceptando las cosas como deben de ser, pero no solo causó este asombro en esos espectadores, había una parte de ellos que estaba en contra, a pesar de que había causado asombro, estaba en contra de las opiniones de la gente que estaba pues creyendo en Jesús, pero ellos decían, no, esto no es de Él, no es de Dios. Vemos que estas personas, los fariseos, lejos de tomarlo como debe ser, sintieron envidia por el Señor Jesús y vinieron celos. Realmente vemos la soberbia. No sé si ustedes sabían que por la envidia fue crucificado Jesús. La envidia no es de Dios, los celos carnales no son de Dios. La soberbia lo vimos en Satanás queriendo ser como Dios, queriendo tomar su lugar. Lo vimos queriendo que el Señor Jesús también se postrara ante Él y lo adorara cuando fue tentado en el desierto. Así que vemos que a estos hombres, con todos esos males en su corazón, estos hombres religiosos tenían su corazón muy duro y tenían todos esos males en su corazón. Prueba de ello lo tenemos en Mateo 17, 17, 17 y 18, donde dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces vemos aquí la confirmación de que estos hombres tenían envidia, tenían su corazón lleno de soberbia. Ellos no podían negar estos milagros, pero si ellos aceptaban esos milagros de esta manera positiva y correcta como lo hizo la demás gente, iban a estar aceptando el carácter mesiánico del Señor Jesús, iban a aceptar que Jesús era el Señor, y obviamente el objetivo de ellos no era ese, el objetivo era desacreditarlos, o sea, desacreditar a Jesús. Entonces vemos la soberbia de estas personas en acción, vemos la crítica de estos fariseos en varios versículos. De hecho, en Mateo 9, iniciando en Mateo 9, versículo 3, decían, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Desde ahí empezamos a ver cómo ellos querían desacreditarlo, querían realmente por envidia dejarlo mal. En el 11, el versículo 11 de Mateo 9, dice, cuando vinieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Sabemos la crítica, pero vemos que la crítica de estos fariseos llega a su clima en este versículo que estamos viendo en nuestro texto, que es el 34, cuando vemos que ellos le están atribuyendo a Satanás la razón de estos milagros. Ellos dijeron, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, este acto que Jesús hizo a través del ministerio del Espíritu Santo estaba siendo totalmente cambiado por las palabras de estos hombres, de estos religiosos. Continuaban ellos rechazándose al Señor Jesús, o sea, querían ellos un rechazo total de la gente hacia Él. Querían que la gente pensara que el Señor Jesús era cómplice de Satanás.
Este milagro fue asombroso para esas multitudes, pero ellos querían cambiar lo que ellos ya tenían en su corazón. Y esta situación muestra 4 cosas. La total autoridad sobre el reino demoníaco. Vemos que Jesús tiene autoridad sobre todo demonio. Lo vimos en este momento, lo vimos atrás con los 2 gadarenos endemoniados, lo vimos atrás con la tormenta y lo hemos visto en todo su caminar. Vemos que la total autoridad sobre el reino demoníaco. Vemos otro punto que mostró, que es la debilidad de las tradiciones de los rabinos. Ellos pensaban que estos demonios ya que habían hecho mudo al hombre, pues ya no podían ser liberados. Sin embargo, vemos que Jesús rompió esto. Él no tuvo ni que preguntar su nombre, nomás dijo sal y salió. También vemos que muestra el poder divino del Espíritu Santo a través de él, aunque estos religiosos estaban queriendo cambiar realmente la verdad, ¿no? También vemos que muestra que el Señor Jesús era el Rey Mesías, porque estaba confirmando que era el Rey Mesías, que Él era el Salvador, que Él era Dios, que Él era el Señor. Entonces también podemos observar también que estos hombres religiosos caen en el pecado imperdonable. Vámonos un poquito a Mateo, allá adelante, Mateo 12, 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces vemos que los fariseos, a pesar de haber presenciado pruebas irrefutables, o sea, pruebas indudables de que el Señor Jesús realizaba esos milagros en el poder del Espíritu Santo, aún así levantaban la voz como una acusación diciendo que el Señor Jesús estaba poseído por el demonio. Ellos decían por Belcebú. Entonces vemos en Mateo 12, 24, corroboramos esto, porque decían más los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora notemos en Marcos 3, capítulo 3, versículo 29. Nos dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, o sea, por siempre, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Acá es un punto clave, estamos viendo lo que es la blasfemia. Tenía que ver con alguien que acusara al Señor Jesucristo de estar poseído por demonios, en lugar de estar lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue muy específico, fue muy claro en señalar lo que ellos cometieron exactamente, que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy día la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser duplicada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no está acá en la tierra. No está. Él está sentado a la diestra del Padre. Además, hoy día nadie puede ver físicamente al Señor Jesucristo realizando un milagro y decirle, es el poder de Satanás lo está haciendo, cuando debe ser por el Espíritu Santo. No, porque no está Él acá. Él nos ha dejado al Espíritu Santo para que sea nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador. Ahora, que hay otras maneras de blasfemar contra el Espíritu Santo, pero esta fue la imperdonable, la blasfemia imperdonable. El estado también de incredulidad continúa siendo un estado de vida imperdonable. Por ejemplo, no hay perdón para la persona que muere inconversa. Esa persona que no cree, muere inconversa, no hay perdón. No hay perdón. Él está rechazando la persuasión. El Espíritu Santo quiere persuadirnos. Él está rechazando la persuasión del Espíritu Santo. ¿Por qué nos persuade? ¿Para qué? Para que creamos en Cristo, para que confiemos en el Señor Jesús. Y si nosotros estamos rechazando esa persuasión constantemente, es otra manera de blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que lo vemos también en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la única condición por la que alguien no tiene perdón es ese alguien que está dentro de los que creen en Él. Pero los que no, lamentablemente, pues no van a ser perdonados y van a morir eternamente. También podemos observar en esta cita bíblica de nuestro texto que al Señor Jesús
lo están atacando con esto, lo quieren desacreditar, de hecho lo desacreditaron, mintieron por envidia, y nosotros pues somos sus seguidores. Y si somos sus seguidores, somos sus representantes, somos sus discípulos, ¿acaso no seremos perseguidos? ¿Acaso no seremos atacados? ¿Acaso no seremos desprestigiados con estas mismas mentiras mientras servimos al Señor? Mateo 10:25, el Señor Jesús dijo claramente: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Okay? Entonces, si en nuestro caminar, en nuestro servicio al Señor, no hay esa persecución, no hay esos ataques, no hay esos desprestigios, créeme que estamos caminando con la corriente de este mundo. No estamos yendo en contra de la corriente de este mundo, no estamos yendo tras las pisadas de Cristo. Es importante que sigamos las pisadas de Cristo, y estas son señales, esos ataques que vimos con el Señor Jesús, son señales de que vamos por buen camino. Terminamos nuestro primer tema, continuamos con nuestro segundo tema. La mucha necesidad de Dios en la vida de los demás trajo tristeza y compasión al Señor Jesús. Este pasaje de Mateo 9:35 al 38 se le conoce como la compasión del Señor Jesús por las multitudes. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Pues vemos que el Señor estaba recorriendo las ciudades, estaba recorriendo las aldeas. De nuevo lo vemos diligentemente en la obra de Dios, predicando, enseñando, sanando, mostrando todas las señales de que era el Señor. Cuando el Señor Jesús se encuentra con la profunda necesidad humana en las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. El Señor Jesús no era insensible. El Señor Jesús, cuando estaba frente a las personas y sus problemas, no era insensible. No era insensible frente a las desgracias. Nos hace falta la sensibilidad del Señor Jesús, primero ante la falta de Dios en la vida de las personas, como también la falta de las necesidades que no tienen. Muchas personas no tienen que comer, muchas personas no tienen esperanza en un hospital, muchas personas necesitan de esos obreros que vayan a dar esperanza, que vayan a dar las buenas nuevas. Vemos que acá el Señor Jesús recorría esas ciudades, recorría esas aldeas, y esto lógicamente está implicando que Él caminaba distancias muy largas, no como nosotros que ahora tenemos la facilidad en auto. Él caminaba distancias muy largas, traía incomodidad, traía cansancio, traía severidad por el clima, lluvias, no sabemos, sol. Sí, hombre, esto está fuerte. El clima de Israel es muy raro, porque hay áreas muy frías, hay áreas, es en extremo, hay áreas muy calientes como desiertos, ¿no? Entonces él caminaba y venía toda esa severidad del clima, venían peligros, animales o lo que sea, ¿no? Y situaciones, ¿no? Entonces, pero vemos que debemos imaginarnos y debemos darnos cuenta que el Señor Jesús tenía muy definida su misión. No claudicaba, era diligente, no le importaba la incomodidad. En los versículos anteriores fue terriblemente e injustamente criticado, pero él no dijo: oh, ellos están diciendo cosas muy feas de mí, terribles de mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlos que ellos se callen? ¿Cómo puedo hacer que ellos paren de estar hablando mal de mí? Comúnmente pensamos así nosotros. Él no dijo esto. El Señor Jesús no discutió nada con esas personas que blasfemaban contra el Espíritu Santo y contra Él. Solamente señaló lo grave que estaban haciendo, señaló lo grave que era, ignoró la terrible e injusta crítica y fue diligentemente a seguir prácticamente predicando, sanando, pues todo lo que se le había encargado. Él dice que él hacía los asuntos de su Padre. Entonces, esta palabra que tuvo compasión que vemos en nuestro texto es sinónimo de lástima en el idioma griego.
describe la compasión que mueve a un hombre a lo más profundo de su ser. No una compasión así leve, ¿no? Sino que, ay, me da tristeza y ya, no. Muy, muy profundo en tu ser. O sea, quiere decir que el Señor Jesús le fueron removidas sus entrañas al ver grandes multitudes condenadas con dirección a una muerte eterna. Entonces, dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece correcto o perfecto, pero es camino de muerte, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, estas personas estaban yendo un camino de muerte, estaban condenadas, no tenían pastor, no había quien las apacentara, no había quien las dirigiera, entonces estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor Jesús describe que el hombre está prácticamente separado de Dios, que somos como ovejas que no tenemos pastor, y esto significa que estamos en graves problemas, que estamos de veras totalmente condenados a una muerte horrible, eterna, por los siglos de los siglos, pero tenemos esa esperanza y esa oportunidad que Dios nos da, que si venimos bajo el cuidado de nuestro pastor, que esto es cuando nos arrepentimos, que esto es cuando creemos en el Señor Jesús, pero cuando creemos de corazón, de hechos, o sea, no solo de palabra, que se vean los frutos de arrepentimiento, que haya evidencia de arrepentimiento, es cuando realmente podemos estar ya, y el Señor va a estar así como que alegre, contento, y podemos estar seguros de que estaremos en la presencia del Señor. Entonces, esto que ve el Señor, le preocupa al Señor Jesús, más que esa esclavitud corporal que había en ese tiempo, porque prácticamente Israel estaba esclavizado por el Imperio Romano, ¿no? Y esa esclavitud era dolorosa, pero al Señor Jesús no le preocupaba tanto eso, sino que lo más grave era que estaban muertos en sus delitos y pecados, y que hoy día estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tristemente el pueblo judío tuvo guías espirituales, tuvo pastores que eran estos escribas, eran los sacerdotes, los levitas, los fariseos, pero la mayoría de ellos no les importaban las demás personas. La mayoría de ellos, estos religiosos, no tenían misericordia, no tenían compasión. Estos religiosos por eso no valían nada. El Señor Jesús cuenta que esta gente, estas multitudes, eran personas que no tenían ministros, y si los tenían, no eran buenos guías, no los apacentaban como Dios mandaba, ¿no? Entonces, por eso venía a su mente el Señor Jesús dos imágenes: una, un rebaño olvidado, y otra, una mies echándose a perder por falta de obreros, o sea, por falta de segadores. Entonces, ambas vemos que implican no solo una situación lastimosa y triste de las personas, sino una actitud reprobable por parte de estos religiosos. O sea, una negligencia espiritual. Los comentarios que hicieron estos fariseos en Capernaum cuando Leví, que es Mateo, fue llamado por Jesús. ¿Y qué hizo Mateo? Hizo una fiesta, invita a sus compañeros. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús diera su mensaje. Esto lo vemos en Mateo 9:11. Fueron suficientes las pruebas para ver su poco interés por las almas perdidas. Se los voy a leer. Cuando vieron esto los fariseos, Mateo 9:11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Esta cita bíblica nos muestra de veras el poco interés por las almas perdidas, la falta de misericordia y compasión en la vida de estas personas. Eran guías totalmente negligentes, eran guías totalmente religiosos, no buscaban realmente hacer la voluntad de Dios, no tenían esa compasión, y esto es algo que nos enseña en no caer en esas actitudes, en no caer en esas negligencias, en rogar para que ese amor de Dios de veras sea pues conocido bien por nosotros y dado por gracia de Dios, ¿no? Entonces vemos que estas personas no tenían esa compasión por los pecadores como Cristo la tuvo por nosotros, y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros somos egoístas. Nosotros ya decimos, ya somos salvos, pero no nos preocupamos por las necesidades de las personas, y no estoy hablando de necesidades físicas. Sí es importante las necesidades físicas, pero es más importante, como mostró el Señor Jesús, la necesidad de Dios en sus vidas, porque sus almas pueden ser perdidas eternamente. Recuerda, no confundamos, porque esto nos puede llevar a decir: bueno, entonces me meto a una cantina, como mucha gente ha dicho, y voy a hablar de Dios porque veo la necesidad allá de Dios en sus vidas. No. El Señor Jesús en esa reunión no participó en las tonterías de las demás personas. Él solo dio su mensaje y con la misma se fue. Entonces,
no podemos estar en lugares donde podemos de veras causar daño a otras personas, porque sería dar un mal testimonio. Pero sí podemos aprovechar las oportunidades cuando el Señor abre una puerta de hablar de Cristo, de dar esperanza, de ir a hospitales, de ir a cárceles, de ver la necesidad de las personas y aprovechar para dar el Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante hacerlo, porque claramente nos dice 1 Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que el que no tiene compasión no tiene amor porque no ha conocido a Dios. Él decía acá, la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El Señor Jesús ve la grandeza de la necesidad humana como una oportunidad, como esa mies abundante, ¿ok? Una mies es una cosa buena y esta era mucha mies, era muy abundante, y un ejemplo es ver la necesidad de Dios y que en ese momento se debe aprovechar, se debe compartir como si fueran hambrientos y nosotros tengamos los alimentos, los insumos, pero lamentablemente haga la falta de los obreros que preparen el alimento, haga la falta de los obreros que den y sirvan a los hambrientos. Es lo que estaba sucediendo. Era una mies que necesitaba también obreros. Y se necesitan obreros hasta el día de hoy, pero obreros honestos, que trabajen incondicionalmente. No que sean obreros que se aprovechen de la mies, o sea, que estén buscando beneficios propios, porque la mies puede echarse a perder si hay obreros aprovechados en el sentido de ministros de Satanás. ¿Okay? Porque hay quienes se meten y no son realmente, son ministros de Satanás. Entonces el Señor Jesús, ¿qué pasa? Nos advierte que si satisfacemos nuestras propias necesidades humanas y no llevamos, no traemos, no damos a las personas a la mies, por decir así, puede echarse a perder por culpa de los obreros que no deciden servir al Señor. Porque a veces no tomamos las decisiones de servir a Dios. Ahí estamos cómodos en nuestra casa, en nuestra hamaca, pateando pared, o en nuestra cama viendo televisión, pero no nos preocupamos. Algo que he visto mucho, que cuando he ido al centro en camión, a las 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, wow, está la fila de las personas que van a sus trabajos en los camiones, pero así hasta cuadra y media de fila en cada camión. Y dices, todas estas personas, yo creo que así veía Jesús las multitudes y decía, wow, no tienen quien los esté apacentando, quien los esté guiando, quien les esté dando el mensaje. Personas también que se están allá pidiendo limosna porque no tienen un alimento, no tienen un techo, no hay quien los ayude. Y eso debe de venir a nosotros, esa preocupación, esa diligencia como la vemos en el Señor Jesús. Conducirlos a los pies de Cristo es darles el Evangelio. No solo es el ayudar con alimento, no solo es el ayudar con ropa, es importante, pero no solo es eso, es importante darle las buenas nuevas, es importante dar a conocer a Cristo, es importante llevar a la gente a los pies de Cristo. El Señor describe acá a los trabajadores en su reino como obreros. Estos son aquellos que trabajan duro, son aquellos que tienen que ser diligentes, son aquellos que van a dar todo por Cristo. Entonces es importante que nosotros tomemos este ejemplo como para nosotros, para nuestras vidas. Spurgeon decía que los pretendientes eran muchos, y así pasa, pero obreros reales en la mies eran pocos, decía Spurgeon. Ministros hechos por hombres, decía él, son inútiles. Quietos son los campos cubiertos de hombres que no usan la hosis. Incluso los recolectores reales son pocos y distantes entre sí. ¿Dónde están los ministerios instructivos ganadores de almas? Decía Spurgeon, y mencionaba esta cita que dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros de su mies. Y él decía, ya que la mies pertenece al Señor de la mies, se nos ordena rogar que Él obligue a los trabajadores a cosechar su mies. Y decía que Jesús no dijo que la mies es verdaderamente abundante y los obreros pocos, pero eso no importa porque Dios puede bendecir a unos y hacer cumplir tanto como muchos. Él dice no. Él creía en la omnipotencia de su Padre, pero también creía que el Señor trabajara mediante y que muchos obreros eran requeridos para recoger una mies abundante, y por lo tanto nos dijo que rogáramos por ellos. Estas eran palabras de parte de Spurgeon. Él decía que debemos rogar que el Señor envíe obreros, y ese rogar, él dio el significado en griego
que dice que es más contundente, es esto de que los empuja hacia adelante, que los arroja hacia afuera, como esa misma expulsación de un demonio. Así era lo que Spurgeon decía. Entonces debe ser parte de nuestra oración, ¿no? Pedir al Señor Jesús de veras que seamos esos obreros y que envíe más obreros, ¿no? Y el Señor Jesús vemos que visitó grandes ciudades, pequeñas ciudades, ricas, pobres, recorrió caminos oscuros, conoció mucha gente de diferentes clases sociales, sanó enfermos, enseñó en las sinagogas. Su pasión, su interés por las almas de todos se anteponía ante su comodidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Muchas veces nosotros pensamos 2 veces en salir a proclamar las verdades, 2 veces en dejar nuestra comodidad, 2 veces pensamos en llevar esas buenas nuevas a una prisión, a un hospital, a lugares donde vemos que realmente necesitan de Dios, ¿no? Y eso es algo que es triste, ¿no? Nos resistimos a salir de nuestra comodidad, nos resistimos a hacer luz, ¿sí?, en un mundo lleno de tinieblas. Y este mundo está lleno de gente que vive sin sentido, personas que están enfermas de sus almas, de sus cuerpos, esperando que alguien venga o que Dios mande a alguien. Ellos dicen que nos mande un ángel, esperando que llegue alguien, que se acerque, que les infunda aliento, que les infunda esperanza. Entonces, este compromiso de amor de parte del Señor Jesús hacia la gente es el gran reto para nosotros, es un gran reto que tenemos por delante, es de los cristianos, no puede ser de otras personas, no puede ser de nadie más, es para nosotros. Debemos dejar nuestra comodidad, y dejar nuestra comodidad no significa que abandonemos nuestras responsabilidades, sino que debemos tomar tiempo para esto. Significa que vamos a ser sensibles a las necesidades de aquellos que están pasando por situaciones adversas, de aquellos que no conocen a Cristo. Así que recuerda que el Señor Jesús dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y vemos la comodidad del Señor Jesús, no la tenía. Era evidente que no había comodidad. Era como si Él te dijera: dices que estás dispuesto a seguirme a todo lugar, pero ¿estás dispuesto a hacerlo sin comodidades materiales de esta vida? Porque las zorras, dice, tienen muchas comodidades, o sea, tienen más comodidades que yo, dice. Los pájaros tienen sus nidos, pero yo vago sin hogar en este mundo que con el poder de mi palabra yo formé, yo sustento. Ahora te dice: ¿estás seguro que quieres sacrificar la seguridad de un hogar para seguirme? ¿Estás seguro que quieres renunciar a las comodidades de esta vida con el fin de servirme devotamente? ¿Y qué significa devotamente? Intensamente, con pasión, con fervor, con entusiasmo, con ardor, con eficacia. Porque vemos que el Señor Jesús, Él lo hacía, glorificaba al Padre. Así que es importante que recordemos que si somos discípulos, si somos siervos, tenemos que caminar por ese mismo camino. Vemos en esos dos temas, el Señor Jesús se enfrenta a acusaciones, blasfemias, fue acusado de baja moral, fue acusado de impiedad, fue acusado de estar ligado con el diablo. Son cosas que van a venir a nuestra vida si estamos siguiendo los pasos del Maestro. Estamos viendo que se necesitan obreros, que se necesita que ese amor que ha sido mostrado a nosotros sea demostrado a los demás. Y más adelante vamos a ver cómo estos religiosos siguen rechazando, siguen criticando al Señor Jesús. Van a haber conflictos más fuertes, más frecuentes, más intensos durante nuestro avance de nuestro estudio. Así que vamos a dejarlo hasta acá y continuamos para el próximo domingo. Ahora nos vamos a ponernos de pie para orar.